Como parte de la estructura de manejo de datos del PLC, tenemos que considerar el direccionamiento de la información. ¿A qué me refiero con este? ¿De qué manera va a estar trabajada o de qué manera el PLC va a estar reconociendo cada una de las señales o cada uno de los datos que vamos a estar trabajando? Tenemos 4 tipos de direccionamiento. El inmediato es cuando tenemos un valor, digamos que aquí tenemos un contador, y yo no quiero empezar desde 0. ¿Sabes qué? Por alguna razón mi contador tiene que empezar desde 10. Entonces, cuando yo le pongo aquí 10, pues el sistema está haciendo un direccionamiento inmediato. Yo estoy cargando el 10 directamente a mi función. Entonces, ese es un direccionamiento inmediato. Yo ya estoy asignando un valor a esa función. Es como decir, cargué una edad, cargué un nombre, es un direccionamiento inmediato. ¿Sí? Luego tengo lo que es el direccionamiento indirecto. Manejar directamente el nombre de las señales como son, de direccionamiento, como son el nombre de las señales. Tengo el direccionamiento indirecto. El direccionamiento indirecto nos sirve para un poquito de programación más avanzada. Esa programación, ¿a qué se refiere? A buscar áreas de memoria. A veces por alguna razón de corrimientos, funciones con loops o funciones con ciclos, necesitamos direccionamiento indirecto. Es decir, yo tengo una memoria, pero esa memoria tiene más datos dentro. Esta memoria tiene 8 datos aquí. ¿Sí? Sabemos que tiene 8 datos por valor. Entonces, imagínense que yo aquí le puedo poner valor. ¿Sí? Entonces, valor es mi memoria M0.0, pero va a tener el dato de 7. Si yo le digo que voy a ocupar el dato 7 de este byte, y supongamos que este es el 7, MB7, lo que yo realmente voy a estar buscando es el MB7.7, pensando que este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces supongamos que yo tengo 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Al final lo que voy a estar obteniendo va a ser este valor. Y finalmente tenemos el direccionamiento simbólico. Es bien difícil que tengamos tan buena memoria que nos acordemos que la I0.0 es sensor de pieza presente, ¿no? O va a ser muy difícil recordar que la Q0.0 es freno de estación ensamble. Entonces, nuestro direccionamiento simbólico es ponerle nombres a las señales o a las variables. Bien. Es muy recomendable que estos nombres los empecemos a respetar con alguna nomenclatura para mantener orden. En la programación es muy importante el orden. Entonces, si ya sabemos que es una I, vamos a ponerle I. Oye, ¿de qué estación? No, pues de la estación 300. I300 y luego le pongo guión bajo, sensor, ahora sí. ¿Qué es sensor? Sensor 7. Nos da una estructura. Ya si queremos ponerle tal vez aquí de que presencia o inductivo o demás, podemos hacerlo. Pero sí es importante que manejemos ese tipo de nomenclaturas para conocer cada uno de nuestros sensores, botones, actuadores, etcétera, ¿verdad? Como parte del manejo de datos hay que saber reconocer el tipo o los diferentes manejos de datos que se van a tener por aquí con el PLC de la familia Siemens. Tenemos los datos que hemos estado trabajando ahorita muy fuertemente con la explicación que son los datos booleanos. Tenemos bytes,
que pueden llegar hasta ser double word de 32 bits, lo que platicábamos. Word, double word. Tenemos datos de char, que estos nos ocupan para hacer con letras, como su nombre lo dice, y están en código ASCII, estos tipos de datos. Para manejo de información numérica tenemos 3 tipos de datos que son entero, doble entero y datos reales, que nos permiten tener coma flotante. Y finalmente tenemos datos un poco más complejos. Aquí tenemos algún ejemplo de ellos. Tenemos el S5 Time, que ya está en desuso. Estamos pasando en desuso ese tipo de temporizadores porque tienen muy poca resolución. Pero tenemos después los tipos de dato time para fechas, ya en Step 7, que son más robustos. Los tipos de día y los tipos de hora en el día, ¿verdad? Todo esto va muy de la mano porque el PLC tiene un reloj. Entonces ese reloj por ahí se obtiene información también de cómo estamos trabajando. A continuación vamos a ver un poco más lo que es la programación estructurada, pero utilizando los bloques de programación que tiene Siemens. Hace un momento yo les platicaba de algunos bloques en el que nos permite tener organizada la información, nos permite tener llamados a funciones mucho más sencillos. En ese sentido, tenemos el OB, que lo había platicado como la función principal, pero luego tenemos los FBs y luego tenemos los FCs, que es function block y una función libre. Los data blocks nos sirven para almacenar información, como su nombre lo dice, ¿no? Son bloques de datos que nos permiten enlistar información un poco más compleja, como cuando tenemos que tener fechas, nombres de personas, algún valor de alguna función. Los RFIDs también cargan mucha información, entonces a través de esos datos se pueden capturar ahí. La parte más importante de esto es el saber el manejo y las diferencias entre un FB y un FC. Un FC es cuando es una función directa, en la que vamos a estar manejando mucha cantidad de datos o no va a ser muy repetitiva, ¿no? Tal vez sea para estructurar por secciones, ¿no? Función, sección de almacén, sección de transportador o sección de bandas versus sección de sensores versus sección de esquinas, para estructurar en ese sentido. El FB nos ayuda mucho cuando son funciones que se repiten, ¿no? Funciones que vamos a usar en el transportador 1, en el 2, en el 3, 4, 5, ¿verdad? Es decir, encendido de banda. Yo voy a encender todas las bandas. Si se dan cuenta, están seccionadas por cada uno de los bloques. Entonces, pues esa función yo la tengo que poder usar, porque al inicio que voy a tener señal de que todo está ok, señal de que no hay una sobrecarga, señal de que está el aire y señal de encendido. Entonces todas esas señales se repiten, pero son diferentes en cada estación. Entonces tengo que poder hacer un bloque que me pueda trabajar con todas esas funciones sin tener que volverlo a escribir. Para eso yo utilizo algunas también señales que son temporales y que van a estar dentro de estos bloques de funciones. Vamos a ver un par de ejemplos ahorita de cómo se tiene una estructura en el PLC actual, para que vean ustedes la diferencia entre esos dos tipos.